Ahora sí, espero que estén todos muy bien. La clase de hoy va a ser del diagrama de resistencia a la flexocompresión, diagrama utilizado para verificar la flexocompresión en columnas, en pilares. Esto es gran parte de la verificación de columnas, al menos columnas cortas. Eh, y es muy elemental en el diseño en hormigón. Así que, bueno, vamos de lleno a la clase. Primero una presentación y bienvenida. Yo soy Matías Hidalgo, soy el creador de Inge Escolar, donde pudieron haber visto el anuncio, ¿cierto?, del curso, de la clase, bien digo. Y es un proyecto que está recién partiendo. Ahora al mismo tiempo estamos realizando el curso de diseño de fundaciones superficiales para principiantes. Queda una pura clase que se va a realizar la próxima semana. Y hoy día se está realizando esta clase online, ¿cierto? Abierta a todo público. Se vienen más proyectos, se vienen más clases también de otras disciplinas, así que los invito a, bueno, a seguir la página, a estar atentos a los próximos cursos y nada, siempre la invitación es a seguir aprendiendo, a nunca dejar de aprender. La universidad es solo una parte, después viene todo lo demás para seguir complementando los conocimientos. Bueno, el objetivo de hoy es generar una planilla, ¿cierto? La idea de esto es que con esta planilla nosotros, con unos pocos datos de ingreso, podamos graficar nuestro diagrama de resistencia, ¿cierto? Que se le dice diagrama de interacción porque estamos viendo cómo es la interacción entre la compresión y la flexión que sufre en este caso una columna, ¿cierto? Cómo va variando su resistencia a medida que tenemos más flexión o menos flexión, ¿cierto? A ver, como para hacer una representación mental, digamos, imagínense un elemento que se está flectando, ¿verdad? Y ese mismo elemento luego le empiezan a comprimir, ¿verdad? Al comprimirlo se empieza a volver a su posición original, entonces hay que entender que la compresión nos ayuda en la resistencia, ¿verdad? Por el contrario, el efecto más desfavorable vendría siendo cuando se tracciona, ¿verdad? Si yo estoy flectando un elemento y a la vez lo estoy traccionando, voy a tener esfuerzos mayores y al final hay que entender que el hormigón resiste muy poco la tracción, por eso se complementa con los refuerzos de cero. Entonces, vamos a graficar un diagrama como este. Esta es una figura que está en la norma ACI 318, que es la norma que rige el diseño en hormigón, eh, donde podemos ver que tenemos una curva verde, ¿cierto? Que son las resistencias nominales, es decir, sin castigar, ¿vale? Y nosotros luego los factores de seguridad, los factores de reducción de la resistencia, vamos a generar esta curva naranja, ¿ya? Podemos ver que en esta curva verde tenemos, digamos, una curva continua y acá, en la naranja, vamos a tener un pequeño saltito, que en nuestro gráfico la vamos a ver más pronunciado y después vamos a entender a qué se refiere. La cosa es que la curva es la resistencia y nosotros dentro de este mismo gráfico vamos a graficar las solicitaciones, es decir, la flexión, la compresión. Y la idea es que todos los puntos de nuestras solicitaciones estén dentro de esa curva. Si algún punto se sale, quiere decir que la columna no es segura, ¿ya? Por el contrario, también si los puntos están muy dentro de la curva, quiere decir que la columna no es que esté sobredimensionada, porque también hay otros criterios, no solo resistencia, pero resiste de sobremanera, ¿ya? Y cuando está cercano a la curva o ya en la misma curva es una columna óptima, ¿ya? Pero dentro de la curva hablamos de una columna segura, ¿ya? Entonces esto es lo que nosotros vamos a generar. El objetivo es llegar a este gráfico donde nosotros tengamos estos datos de ingreso, que son las celdas verdes,
Y al variar eso, nuestro gráfico vaya cambiando. Como también acá vamos a poder ingresar las solicitaciones y que se van a graficar inmediatamente acá, ¿cierto? Los datos de ingreso van a ser la calidad de los materiales, ¿cierto? Del hormigón y del acero. Las dimensiones de la columna, estamos hablando de una columna de sección rectangular, ¿ya? Entonces vamos a tener nuestra dimensión B y nuestra dimensión H. Y el recubrimiento, la distancia desde el centro de gravedad de las barras longitudinales extremas hasta los bordes, y la cantidad de barras paralela a la dirección B y la cantidad de barras paralela a la dirección H. ¿Ya? Con todo eso vamos a poder realizar todos nuestros cálculos. También en esta primera hoja de inicio, digamos, la principal, vamos a poder hacer validaciones generales, cosa que no nos tengamos que meter al gráfico como tal, a nuestras columnas de cálculo como tal, para ver si está cumpliendo o no, sino que en esta hoja principal sepamos si es que cumple. ¿Ya? Para eso también vamos a tener que verificar si se cumplen las cuantías límite y las separaciones longitudinales, las separaciones libres entre las barras longitudinales. ¿Ya? Entonces la metodología va a ser que por medio de las ecuaciones de equilibrio vamos a poder determinar cuánto es el momento último admisible y la compresión última admisible. ¿Ya? Para eso vamos a ir dándole valores a C. Si es que estamos ya viendo este diagrama de interacción, quiere decir que ya entendemos hacia atrás las materias principales del diseño de flexión. ¿Ya? Pero para hacer un pequeño recordatorio, acá tenemos una viga, ojo, no columna, una viga, pero para entender, digamos, los diagramas de esfuerzo, donde si tenemos un momento flector, ¿qué se nos va a generar? Se nos va a generar una distancia C, que es la distancia desde la fibra más comprimida. Es importante entender que es desde la fibra más comprimida. En este caso es la de arriba porque el momento es positivo, es decir, la flecha, la puntita de la flecha está hacia arriba. Entonces todas las capas de arriba se me están comprimiendo por este momento. Entonces va a ser la distancia desde esta fibra más comprimida hasta el eje neutro de la sección. ¿Vale? Entonces este es el valor que nosotros vamos a ir iterando. Por lo tanto, nuestra área comprimida, este es nuestro diagrama de esfuerzos de compresión, ¿cierto? Nuestra área comprimida la vamos a ir variando desde muy chiquitita hasta ya tener toda la sección comprimida. ¿Vale? Entonces vamos a tener que generar esta tabla en Excel, claramente, de 20 columnas. Bueno, acá me acabo de dar cuenta que esta está para una columna circular, pero vamos a ir viendo en el Excel cuáles son las columnas que tenemos que ir rellenando, ¿vale? Entonces acá tenemos la columna C y luego todo el resto va a ir variando, ¿vale? Ahí vamos a ver cómo va variando el valor de C. La primera fila va a corresponder al punto de tracción pura y la última al punto de compresión pura. También a lo largo de la clase vamos a ver cuáles son esos puntos. Entonces primero tenemos que determinar unos valores fijos, ¿ya? Vamos a tener las propiedades de los materiales, donde, bueno, esto llama a los datos de ingreso, así que inmediatamente se los voy a mostrar en el Excel. La resistencia característica del hormigón, la fluencia de las barras de acero. Vamos a tener el módulo de elasticidad del acero y la deformación unitaria de fluencia del acero, que va a depender directamente del módulo de elasticidad y de la fluencia, del esfuerzo fluencia. Vamos a calcular el módulo de elasticidad del hormigón. Vamos a calcular el coeficiente beta 1, ¿cierto? Que era el que nosotros tenemos acá, que es el que nos va a determinar esta altura de esfuerzos, ¿cierto? Y que depende directamente de la resistencia del hormigón. Y finalmente la deformación unitaria de rotura.
las dimensiones de la columna, B, H y bueno, el área. Luego también vamos a calcular el área solamente de hormigón, que va a ser el área total menos el área total de acero. Entonces acá también vamos a tener todo lo que es respecto a los refuerzos de acero. Y acá voy a tratar de explicar de la mejor manera posible cuál es mi nomenclatura. Voy a abrir OneNote. Para explicar esto. Entonces, acá vamos a tener nuestra columna, ¿verdad? Y esta columna va a tener varias barras, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a tratar de hacerla como la de la PPT. Y yo esto lo subdivido en filas, ¿ya? Entonces, en capas. Entonces, a todo esto de acá, a ver, vamos a usar esto. Todo esto de acá, yo le llamo la capa número 1, ¿vale? Capa 1. Entonces, en este caso, la capa 1 va a tener 3 barras. En este ejemplo. Ojo, esto es una nomenclatura que uso yo. la aprendí en la U y desde ahí que lo sigo aplicando. Me voy a saltar a la capa número 3, que es la de acá abajo. Vale, entonces acá vamos a tener una capa 3, que en este caso también n va a ser igual a 3, porque también tiene 3 barras, ¿cierto? Y a todo esto le llamo las capas número 2, es decir, esta es una capa número 2 y esta es otra capa número 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo a lo largo de nuestros cálculos voy a asumir que todas las barras de la capa 2 no es que voy a asumir que sean una única barra, pero las voy a trabajar en conjunto. Voy a estar todo el rato considerando los esfuerzos de las 4 barras, la ubicación del centro de estas 4 barras, bueno, digo 4 por el dibujo, pero de todas las barras de la capa 2, donde acá se me hace más sencillo el cálculo, porque vamos a ver más adelante que yo necesito el centro de gravedad de todas estas barras que están al medio, y que sé que va a ser al medio, ¿cierto? Entonces esto le voy a decir las capas, en plural, lo voy a poner ahí grande, capas número 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas barras tiene cada capa número 2? Esta es una capa número 2 y esta es una capa número 2. Entonces, en este caso, las capas número 2 van a tener 2 barras. Y siempre va a ser así. Porque nunca vamos a tener una columna que tenga una barra acá al medio. ¿Ya? O va a ser muy raro que tengamos columnas que tengan más barra entre medio, ¿cierto? No es común. Pero lo que sí necesito decir es cuántas capas número 2 tengo. Y acá tengo una capa número 2 y acá tengo otra capa número 2. Entonces, yo le pongo n mayúscula. Mi cantidad de capas número 2 va a ser igual a 2. ¿Vale? Esta es mi nomenclatura que yo uso para hacer mis cálculos. ¿Ya? Entonces, volviendo a la PPT, yo voy a tener las capas, o sea, la cantidad de barras en la capa 1, las barras que hay en cada capa 2, que como les dije siempre va a ser 2. También vamos a tener las barras en la capa 3, que también siempre va a ser igual a las barras de la capa 1. Y acá vamos a tener la cantidad de capas número 2. ¿Ya? Luego el diámetro de cada capa, que la verdad siempre va a ser el mismo diámetro. Y luego vamos a calcular el área de cada capa. ¿Ya? El área de la capa número 1, el área de todas las capas número 2
y el área de la capa número 3, para luego determinar el área, el área total de acero. Ya, entonces con eso voy para acá y voy a calcular el área solo de hormigón, restándole al área total el área de acero. Ya, como les decía acá, el área total de la capa número 1 va a ser igual al área total de la capa número 3 y va a ser igual a la cantidad de barras en B por el área de una barra, ¿cierto? El área de las capas número 2 va a ser todas las capas, la cantidad de capas número 2 por... bueno, acá me faltó un... Ah, no, mentira. A ver. No, no me faltó nada. Sería por 2. Lo vamos a ver en el Excel. Lo vamos a verificar en el Excel. Y luego la suma de todas las capas. Vamos a tener una tablita de la compresión pura límite y una tablita de la tracción pura. ¿Ya? Vamos a volver para atrás. Para este gráfico. Esta meseta de arriba va a ser nuestro alfa. Esto que tenemos acá va a ser alfa por phi por nuestro... Le pongo sub 0 porque me refiero a la compresión pura. ¿Ya? Entonces alfa va a valer 0,8 para columnas rectangulares y 0,85 para columnas circulares. En nuestro caso vamos a utilizar esta, ¿verdad? Mientras que phi va a ir variando si es de tracción o de compresión, pero acá estamos en el área de la compresión. ¿Ya? Entonces este phi va a valer 0,65 cuando es una columna, cuando es una columna rectangular y 0,75 cuando es una columna circular. Entonces nosotros vamos a quedar con eso. ¿Ya? Entonces vamos a calcular el alfa, o sea, vamos a terminar el alfa, el phi, luego la compresión pura que se determina con esta ecuación que es 0,85 por la raíz de f' c por el área total, el área comprimida de acero más la fluencia por el área total de acero. Creo que lo dije mal. 0,85 por f' por el área total de hormigón más la fluencia por el área total de acero. Y luego la tracción pura, donde el phi en la tracción va a ser 0,9 y la fuerza de tracción pura va a ser la fluencia por el área total de acero. Y le pongo negativo porque en nuestro diagrama los valores positivos van a ser compresión y los negativos van a ser tracción. Y ese punto es el de acá abajito, ¿ya? Ese de ahí. Ese es el de la tracción pura. ¿Ya? Entonces podemos ver que nuestra columna resiste 1000 toneladas de tracción pura y acá arriba tenemos 2500 toneladas de tracción pura. ¿Ya? Es de compresión pura, bien digo. Es decir, cuando no hay flexión. Y esto es un valor que lo está truncando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta curva en verdad sigue para allá. ¿Cierto? Sigue para allá. Ahí, bueno, y ahí toma la curva. A ver, me quedó mal. Un segundito. Entonces, esta curva sigue. ¿Vale? Pero lo que nos dice la norma es, puede que nosotros tengamos un momento, o sea, un punto M,P ahí, ¿cierto? Una solicitación. Y está dentro de la curva, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si por cualquier momento accidental esta flexión aumenta y me queda el punto fuera de la curva? Entonces la norma se hace cargo de esta parte puntiaguda del diagrama poniéndole este techito, ¿ya? Que es alfa por phi por p sub 0, ¿vale? En el fondo es, cortemos la punta del diagrama por si llega a ocurrir cualquier flexión accidental, ¿ya? Bueno.
Entonces vamos a tener esos valores fijos, ¿ya? Así que vamos, antes de seguir avanzando, vamos a pasar acá a la planilla. Déjenme ver cuál era la que estaba trabajando acá. Ya, entonces la idea es ir armando la planilla en conjunto. Ya, esta era una imagen. Vamos a tener estos datos de ingreso como lo habíamos visto. Esto va a depender de la calidad del hormigón, los refuerzos de acero que vamos a utilizar, las dimensiones de nuestra columna, que por lo general nosotros vamos a priorizar columnas cuadradas. Y por algún motivo, ya sea de que se requiere más rigidez en otro lado, porque tenemos condiciones geométricas que o no nos cabe la columna, o queremos que la columna tenga el mismo ancho de la viga de arriba, o lo que sea, vamos a optar por una columna rectangular. Pero por lo general optamos por columnas cuadradas. El recubrimiento, bueno, voy a poner 5 a modo estándar, pero también va a depender de las condiciones del proyecto. Si es que son lugares más húmedos, se requiere más recubrimiento. Las barras, que esto lo recomiendo poner como lista desplegable. Entonces acá yo siempre hago una hoja que le llamo listas, que en este caso voy a tener una pura lista, pero de todas maneras mejor tenerlas aparte. Y yo voy acá a datos, a validación de datos, pongo permitir lista, origen y me voy acá y selecciono estas, ¿vale? Listo. Entonces si se fijan, yo todas mis unidades las tengo en kilogramos y en centímetros, centímetro cuadrado para las áreas, pero la barra la pongo en milímetros porque uno habla de estos números, ¿cierto? Uno habla de Fi 10, Fi 12, etc. Y estos son los diámetros industriales que trabajamos, ¿verdad? 10, 12, 16, 18, 22, 25, 28, 32 y 36. Luego yo voy a decir cuántas barras hay en paralelas a B y cuántas barras hay paralelas a H, ¿vale? Y luego voy a calcular la cuantía y la separación libre entre barras. Esto lo vamos a dejar para el final. Luego vamos a dejar una tablita donde acá vamos a ingresar las solicitaciones y luego acá vamos a generar el gráfico, ¿vale? Pero esto por mientras. Entonces yo me voy a generar otra hoja que va a ser para el diagrama de la flexocompresión, donde la flexión es en torno al eje X, ¿ya? ¿Cuál va a ser mi eje X? Yo acá lo voy a dibujar acá. Siempre lo hago en torno al eje paralelo a B, ¿ok? Siempre lo hago en torno al eje paralelo a B. Entonces acá vamos a tener B, acá vamos a tener H y acá vamos a tener nuestro eje X y nuestro eje Y. Ya, entonces el primer diagrama va a ser con la flexión en torno a X, ¿vale? Y P actuando en el centro de gravedad, mi P último, ¿cierto? Entonces lo que vamos a ir haciendo durante todo el proceso es decir, ok, voy a decir que este momento me genera que mi C de compresión llegue hasta acá. Luego voy a decir que el C de compresión va a llegar hasta acá. Luego voy a decir que el C de compresión va a llegar hasta acá. Eso para cada fila de cálculo. Entonces, así vamos a ir generando la curva. Con el C en esta ubicación vamos a tener un puntito de la curva. Con esto vamos a tener otro puntito de la curva. Con esto vamos a tener otro puntito de la curva. Y así hasta poder generar nuestro diagrama, ¿verdad? Y bueno, ya vimos que después por el alfa se nos va a cortar ahí. Entonces, esta hoja me va a llamar a los datos de ingreso. Acá no voy a ingresar nada. Acá no voy a tocar nada. Solo la voy a programar hasta que me quede bien, ¿vale? Entonces acá tenemos las propiedades de los materiales, que esta la tengo que igualar a la de acá, ¿cierto? Para que se me cambie si es que yo la cambio acá en datos. Luego esta igual la tengo que cambiar acá. El módulo de elasticidad del acero siempre va a ser
2 millones, ¿cierto?, de kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿ya? Por un tema de cambio de unidades, a veces lo dejamos como 2,1, ¿ya? Pero en verdad da lo mismo, no nos va a mover la aguja eso, ¿ya? Yo lo dejo como 2 por 10 elevado a 6 porque me gusta que la deformación unitaria de fluencia me quede como 0,0021 cuando uso estas barras A630 420, ¿ya? Y esto no es nada más ni nada menos que el esfuerzo de fluencia dividido en el modelo de elasticidad del acero. Este valor, de hecho estoy tratando de hacer memoria, me parece que no lo vamos a usar en, en toda la planilla, pero bueno, igual lo vamos a dejar ahí porque es una propiedad elemental del acero, del hormigón, bien digo. Que es 4700 por la raíz de F'C, donde F'C tiene que estar en megapascales. Entonces, 250 kilos sobre centímetro cuadrado es igual a 25 megapascales, que equivale a un G25. Yo por eso me acuerdo siempre, porque si la calidad del hormigón es G25, quiere decir que son 25 megapascales. Y ese numerito que tengo que usar en esta ecuación. Y esto por 10. Ya para pasarlo a kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Porque sin multiplicarlo por 10 me quedaría en megapascales. Es decir, 23.500 megapascales. Si lo multiplico por 10 me va a quedar 235.000 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Vale? Luego tenemos que programar esta tablita, ¿ya? Para acá, para el beta 1. Entonces vamos a tener que para hormigones menores a G28, digamos, que todo esto es muy como de la calidad de hormigones gringa. El 4000 PSI, si el 4000 PSI equivale a 28 megapascales. Ya, pero nosotros generalmente no compramos hormigón G28, compramos G25, G30, etc. Pero en fin, esta es la tabla que manda. Ya, entonces, yo voy a hacer una función sí. Ya acá voy a tratar de que me vayan siguiendo. No tiene mucho caso como entramparnos en esta fórmula, pero sí, mi F'C lo divido en 10 porque es todo en megapascales. Es menor o igual que 28. Quiero que mi beta 1C valga 0,85, ¿cierto? No es necesario limitar el 17, en verdad, ¿para qué complicarnos la vida? Si nunca vamos a diseñar una columna con G17. Ya, así que si es menor a 28 megapascales, que valga 0,85. ¿Ya? De lo contrario, voy a generar otro sí, que es el que está acá adentro. Y acá yo me paso el límite de abajo. ¿Ya? Si mi F'C en megapascales es mayor o igual que 55 megapascales, entonces quiero que valga 0,65. ¿Ok? Y de lo contrario, quiere decir que está en este tramo. Entonces, en ese caso, va a ser la ecuación que tenemos ahí. 0,85 menos 0,05 por mi F'C, de nuevo lo paso a megapascales, menos 28 y todo eso dividido en 7. ¿Ya? Entonces ahora vamos a verificar que está bien programado. Le voy a dar valores. Ahí tenemos uno menor a 28, por lo tanto 0,85. Está bien. ¿Qué pasa si le pongo 300? 0,84. ¿Ya? Bajó. Pongámosle otro, 400. 0,76. Ya se está acercando de a poco el 0,65. Ahora pongámosle, bueno, 500. Vamos a 0,69. Pongámosle 600. Ya me pasé de los 550 y queda un 0,65. Perfecto. Así que ahora vuelvo a llamarlo para que quede ahí. Y esta es la deformación unitaria de rotura del hormigón, ¿cierto? Que va a ser siempre lo que le llaman el 3 por 1000, ¿verdad? 0,003, ¿ya? Esto es constante y está definido dentro del método de rotura que dice el ACI. Luego las dimensiones de la columna, B, que lo llamo desde acá, ¿cierto? Y H, que también lo llamo desde acá. Donde luego vamos a tener el área bruta que va a ser B por H. Y el área de hormigón que va a ser el área bruta menos el área total de acero. Nos vamos para el área total de acero. El recubrimiento también lo llamo desde acá, ¿cierto?
D va a ser H menos mi recubrimiento. ¿Ok? Luego vamos a tener la cantidad de barras de las capas que les dije. La capa 1, la 2, la 3 y la cantidad de capas número 2. Entonces acá, ¿qué voy a tener? Esto y este van a ser la cantidad de barras en B. Es decir, este va a ser este de acá. Y este va a ser igual también a ese de acá. ¿Cierto? La cantidad de barras en B. Este siempre va a ser 2, por lo que les decía. De que siempre en estas capas del medio, dejando de lado las extremas, la de arriba y la de abajo, en estas capas del medio siempre vamos a tener 2. Una acá a la izquierda y otra acá a la derecha. ¿Ya? ¿Y cuántas barras voy a tener acá en el medio? O sea, ¿cuántas de estas capas número 2 voy a tener acá en el medio? Bueno, la cantidad de barras en H menos la fila de arriba menos la fila de abajo. Es decir, barras en H menos 2. ¿Verdad? Entonces esto va a ser igual a las barras en H menos 2. Perfecto. El diámetro siempre va a ser el diámetro que tenemos acá, ¿verdad? Siempre va a ser igual al diámetro longitudinal que definimos en la hoja de inicio. Por temas académicos nomás lo desgloso. Podríamos dejarlo como constante. Pero en caso de que quisiéramos cambiarlo, se cambia acá. ¿Ya? Pero siempre va a ser el diámetro de la barra que tenemos en la hoja inicial. Entonces acá, bueno, la cantidad de barras en la capa número 1 por el área de una barra. Y el área de una barra es pi por el diámetro dividido en 2, ahí tengo el radio, y dividido en 10 lo paso a centímetros. Todo eso al cuadrado. ¿Cierto? Luego acá vamos a tener la cantidad de barras en 2. Esto era lo que había que corregir en la, en la PPT. La cantidad de barras en 2, es decir, siempre van a ser 2 por la cantidad de capas número 2 por el área de una barra. Lo mismo que antes. El diámetro dividido en 2 para tener el radio, dividido en 10 para pasar los centímetros. Mismo cuento para el área número 3 y luego sumo las 3 y tengo el área total de A0. ¿Ok? Entonces, luego nos pasamos acá a estas dos tablitas, la de la compresión pura límite. Le pongo límite porque tenemos la mesita que nos trunca la curva y la tracción pura. Donde este alfa, como les decía, va a ser 0,8 para columnas rectangulares, 0,85 para columnas circulares. No se puede automatizar esta planilla para que sea circular o rectangular. Es necesario hacer dos planillas distintas. ¿Ya? Entonces esta planilla va a tener fijo 0,8. Y mi phi de la compresión siempre va a ser 0,65. ¿Ya? Luego vamos a tener acá la resistencia nominal del hormigón en compresión pura, ya que va a ser 0,85 por F'C por el área total del hormigón. ¿Vale? Y a eso le sumo la resistencia del acero, que va a ser el área, perdón, la fluencia del acero por el área total de acero. Y acá le aplico los factores de reducción. El alfa para tener el techito del diagrama y el phi para tener el castigo por estar siendo comprimido. ¿Cierto? Eso tenía que ver con la ductilidad del hormigón armado. Porque nosotros queremos diseños dúctiles, no frágiles. Luego vamos a la tablita de la tracción pura, donde el phi va a valer 0,9 siempre. Y acá la tracción pura va a ser solo el aporte del acero, es decir, la fluencia por el área total de acero. Y luego phi por la tracción pura. Ok, ahora sí podemos pasar acá, a nuestra tablita. Entonces yo le había dicho 20 columnas, pero acá vamos a tener 19, una menos. ¿Ya? Eran 20 para columna circular. Voy a explicar rápidamente las columnas. Primero, columna C, de la distancia C desde la fibra más comprimida hasta el eje neutro. Luego vamos con estas tres columnas que son las deformaciones unitarias en cada capa, en la capa 1, en la capa 2, en la capa 3. Luego, los esfuerzos en cada capa, en la capa 1, en la capa 2, en la capa 3. Luego, cuánto es la resultante del esfuerzo del hormigón, ¿ya? De la compresión del hormigón, porque la tracción la despreciamos.
Luego, ¿cuánto vale mi coeficiente de reducción de la resistencia? Ya si es que está más cerca del 0,65 o más cerca del 0,9 o entre medio, ¿verdad? Luego vamos a calcular nuestra compresión nominal reducida y luego cuál es el punto que vamos a graficar. Si la compresión nominal reducida o estamos en esa parte del techo donde nos corta el alfa que ya hemos comentado. Luego nos pasamos a los momentos generados por la resultante de compresión del hormigón, eh, la resultante de la capa número 1, la resultante del acero de la capa número 1 y la de la capa número 2. Todo esto, ¿por qué? Porque vamos a estar pivoteando en la capa número 3. Luego el momento nominal y cuál es el momento que vamos a graficar. ¿Ya? Y finalmente acá los mismos que tenemos en estas dos, pero los paso a las unidades que voy a graficar. Porque uno, para los esfuerzos de las columnas, grafica en toneladas y en toneladas fuerza metro. ¿Vale? Ok, entonces, eso con las columnas. Luego acá vamos a tener las filas. Donde acá voy a hacer una pequeña modificación a lo que había mostrado la PPT. ¿Ya? Yo voy a primero, a ver, ahí tengo R, ¿cierto? Y antes de R voy a graficar otros puntos. 1, 2, 3, 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Ya. Estas son mis filas. La primera fila va a ser para la tracción pura. ¿Ya? Y acá no voy a calcular nada. Acá voy a tirar todos los puntos hasta acá. Y los puntos que voy a graficar van a ser la compresión pura, ¿cierto? Que tenemos acá. Compresión pura. Pasado a tonelada de fuerza. Así que lo divido en 1000. Y acá vamos a tener 0. Ya ese es el punto más abajo del diagrama. ¿Vale? Luego voy a decir que mi C va a ser un cuarto del recubrimiento, la mitad del recubrimiento, 3/4 del recubrimiento y luego el recubrimiento. ¿Ya? Esto para tener más puntos en los primeros puntos del diagrama y no se salte derechamente a la tracción pura. ¿Vale? Entonces acá 0,25 por R, 0,5 por R y 0,75 por R. ¿Vale? Luego R. Y luego mi C lo voy a variar según lo que tenemos acá. Donde va a ser, bueno, acá puse D porque era una columna rectangular, pero era H, ¿verdad? H dividido en beta 1 y eso por 0,1. Luego H dividido en beta 1 por 0,11. Luego por 0,12. Y así hasta que sea multiplicado por 1, ya que esa va a ser la última fila. Entonces va a ser H fijo, lo fijo ahí, dividido en beta 1 fijo también, por lo que tenemos acá. Y está acá. ¿Cierto? Esos son todos los valores de C que vamos a considerar. ¿Ya? Podemos ver que nuestra columna tiene H igual a 150. Entonces la idea de esto es que nuestro C se pase un poquito de nuestra columna. ¿Ya? Ok. Y ahora vamos a calcular las deformaciones unitarias. ¿Ya? Entonces, ese va a ser nuestro paso 1. Todo lo anterior fue paso 0, digamos, de arreglar un poquito la cosa. Entonces, para nuestras deformaciones unitarias, vamos a tener la formación unitaria en la capa 1,
en la capa 2 y en la capa 3, ¿cierto? Recordemos que la capa 1 era esta de acá, la capa 3 esta de acá, y todas estas del medio son la capa número 2. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer relaciones de triángulos en función de la deformación unitaria de rotura del hormigón. ¿Ya? Entonces, para la deformación unitaria de la capa número 1, vamos a tener 0,003 es AC, que tenemos acá C, ¿cierto? Como la deformación unitaria número 1 es AC menos R. Entonces, esto originalmente yo lo tenía dividiendo acá a la deformación unitaria y la despejé. ¿Vale? La pasé multiplicando para el lado para que me quedara despejado la deformación unitaria número 1. Y eso va a ocurrir para las tres fibras, ¿cierto? La capa número 2 igual y la capa número 3 igual. Y acá notemos que va a ser siempre C menos algo. Y de esta manera vamos a condicionar los signos. Vamos a decir, ok, todos los valores asociados a la compresión van a ser positivos y asociados a la tracción van a ser negativos. Porque, por ejemplo, si es que para un determinado C, que claramente no va a ser la primera fila, porque la primera fila era menor a R, ¿verdad? Era un cuarto de R. Entonces mi C estaría por acá, estaría prácticamente todo traccionado, ¿ya? Pero para un C mayor a H medios tendríamos este diagrama. Y si se fijan, mi resta entre C y D sería negativa para ese caso en particular, ¿vale? Entonces, si es que mantengo ese orden, C menos D, mi deformación unitaria me va a quedar negativa, lo cual está bien, que es lo que yo quiero, porque yo quiero representar la tracción como negativo. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, 0,003 partido en C, y eso por C menos. Para la fibra 1, menos R. Para la fibra 2, H medios. Para la fibra 3, D. ¿Vale? A todo esto, yo siempre digo en las clases, a mí no me gusta andar preguntando si quizás entendiendo o no, así que cualquier cosa me van interrumpiendo nomás, ¿no? Así que eso es lo que vamos a hacer acá. 0, no, bueno, lo tengo acá ingresado, así que 0,003 dividido en C, el C va a ir variando, ¿cierto? Por C menos, en este caso, R, y el R va a ser fijo. ¿Vale? Bueno, voy a llamar a las ecuaciones. Para tenerlas acá vistas. Luego, para la número 2, entonces 0,003 fijo dividido en C sin fijar por C sin fijar menos H medios y por último 0,003 fijo dividido en C sin fijar, ¿verdad? Y todo eso por C sin fijar menos D fijo. Menos D fijo. Ok. Perfecto. Ahí sí. Vale, estoy comparando con valores acá al lado. 0,003.
D menos H medios. $120, $150. Ya, ahora sí, sí. Disculpen, estaba comparando con valores al lado. Y lo tiramos para abajo. Ok. Entonces, si se pueden fijar ya para cuando C es, me está comprimiendo casi toda la sección, tengo pura deformación unitaria de compresión. Ok. Vamos entonces. Luego vamos a calcular los esfuerzos. ¿Ya? También en la capa 1, en las capas número 2 y en la capa 3. ¿Ya? Y acá va a depender de si es que supero o no la fluencia. ¿Ya? Entonces para eso yo voy a asumir un comportamiento elastoplástico ideal tanto para la compresión como para la tracción. ¿Ya? Que el acero se comporta así. Entonces, si es que el valor absoluto, esto es lo que yo tengo que condicionar. Si mi valor absoluto de la capa número 2, de la capa número 1, de la número 2, de la número 3, es mayor que el esfuerzo, que la deformación unitaria de fluencia, bien digo, que la tenemos ahí como valor fijo, entonces el esfuerzo de esa capa, de la capa 1, de la 2 o de la 3, va a ser igual a la fluencia. Es decir, si supero la fluencia, me voy a truncar en la fluencia. Pero, si no, quiere decir que estoy en esta recta. Entonces, en esta recta el esfuerzo va a ser el módulo de elasticidad por la deformación unitaria. ¿Ya? Acá yo digo conservando el signo, ¿ya? Porque si estamos en una fase de compresión, el esfuerzo me tiene que dar positivo. Si estamos en una fase de tracción, me tiene que dar negativo. Entonces a esta parte yo la voy a condicionar con el signo. Y acá no la condiciono con el signo porque este ya viene con su signo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Vamos para acá. También nuevamente recortes. Entonces, sí, el valor absoluto de mi deformación unitaria número 1. ¿Por qué la número 1? Porque estoy en el esfuerzo número 1, ¿cierto? Es mayor que mi deformación unitaria de fluencia, ¿cierto? Si es mayor que mi deformación unitaria de fluencia, entonces, entonces yo quiero a mi esfuerzo de fluencia, ¿verdad? Fijo, pero multiplicado por el signo de mi deformación unitaria, número 1. Entonces, si es que estoy en fases de tracción, acá este signo va a ser negativo. De lo contrario, va a ser positivo. ¿Ya? Bueno, era esa, la fluencia, no el, no el esfuerzo del acero. O sea, del hormigón. La fluencia del acero por el signo de la deformación unitaria de la capa número 1. ¿Ya? Y en caso contrario, lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces va a ser el módulo de elasticidad fijo por la deformación unitaria, que ya viene con su signo, así que le dejo así nomás. ¿Cierto? Ok, entonces me dio menos 4200. Vamos a programar estas tres. De hecho, si la tiro hacia el lado, se debería hacer automáticamente. Claro, ahí con la número 2. Y acá con la número 3. Perfecto. Entonces todo esto, pum, lo tiramos para abajo. Y ahí podemos ver que en la última fila tenemos compresión total en la fibra número 1 y en las otras todavía no están 100% comprimidas. ¿Ya? Ok. Vale. Vamos ahora entonces con el paso número 3, que es calcular la resultante a compresión del hormigón.
¿qué va a ser? 0,85 por F'(C). Bueno, acá me conviene mostrarles este diagrama. Donde en el fondo tenemos que calcular el área de este rectángulo, ¿cierto? Multiplicada por el ancho de, en este caso, la columna, ¿verdad? Entonces, ancho por alto por profundidad. El ancho va a ser, en nuestro caso, 0,85 por F'(C). Esta altura va a ser beta 1 por C o H, ¿ya? Porque si mi C, ojo, si mi C es mayor que H, ¿qué puede ocurrir? Ok, puede ocurrir que el C sea mayor que H, pero lo que no puede ocurrir es que mi diagrama de esfuerzos se salga de la columna, de la sección. Eso no puede ocurrir. Entonces, eso es lo que yo tengo que limitar. Ok, esto va a ser fijo, 0,85 por F'(C). Y esto va a ser beta 1 por C o H, ¿cierto? El menor de los dos. Si es que H es menor que beta 1 por C, hay que tomar H. ¿Vale? Y todo eso por la profundidad que en este caso vendría siendo B. Entonces 0,85 por F'(C) por el mínimo entre beta 1 por C o H, lo que estábamos hablando recién, y eso por B. ¿Vale? Y esta compresión del hormigón va a estar en el centro de gravedad de este rectángulo, ¿ya? Que son los esfuerzos de compresión del hormigón, ¿vale? Ya, entonces eso vamos a calcular acá. Eso vamos a calcular acá. Donde vamos a tener 0,85 por F'(C) por el mínimo entre beta 1 fijo por C sin fijar o H fijo. ¿Vale? Ok, y esto por B fijo. Ok. Y esto para abajo. Perfecto. Ya, acá hay un error porque hubo uno que no lo fijé. 0,85 por F'(C) fijo. ¿Ya? Por el mínimo entre beta 1 por C, el C sin fijar, el H fijo y el B fijo. Vale, entonces podemos ver que los primeros esfuerzos, ¿cierto? Tienen cierto valor, en este caso 27 toneladas, pero ya los últimos tienen muchísimo más. 3.000 toneladas, 825. ¿Vale? Entonces, perfecto. Ahora nos pasamos a programar el coeficiente de reducción a la resistencia. Ya que vamos a tener este diagrama, ¿ya? De cómo varía el coeficiente de reducción de la resistencia en función de la deformación unitaria de la fibra más traccionada. Este eje es la deformación unitaria de la fibra más traccionada. ¿De qué? Del acero. ¿Ok? Entonces en este caso vendría siendo con respecto a esta, a la fibra de la capa número 3. Entonces, cuando mi deformación unitaria vale menos que la deformación unitaria de fluencia, va a valer 0,65. Cuando vale más que la deformación unitaria de fluencia sumada con la deformación unitaria de rotura del hormigón, va a valer 0,9. Y cuando está entre medio, hay que interpolar, ¿cierto? Es la recta.
Entonces, dependiendo del valor que tome la deformación unitaria número 3, el valor absoluto, ojo, phi va a tomar un valor del gráfico. Ya, entonces, bueno, haciendo interpolación, en el tramo intermedio vamos a tener, bueno, esto prefiero explicarlo para que se entienda. Entonces, ahí, el phi, la deformación unitaria de la capa 3, acá vamos a tener la efluencia, acá vamos a tener la rotura más la efluencia, esta es rotura del hormigón. Acá vamos a tener 0,65 para columnas rectangulares, para circulares es 0,75. Acá vamos a tener 0,9, acá vamos a tener un puntito, acá vamos a tener otro puntito. Entonces nuestra gráfica es así. ¿Verdad? Entonces yo voy a entrar con un punto acá, por ejemplo. Este va a ser mi información, el valor absoluto de mi información unitaria de la capa 3. Y voy para acá. Chuta. Me quedo chueco. Ahí. Y voy para acá. Este va a ser el phi que necesito. Entonces, voy a hacer relación de triángulos. ¿Vale? Este triángulo, o sea, este cateto es a este cateto, como este cateto es a este cateto. Ya, entonces, este es 0,9 menos 0,65, ¿cierto? Y esto es 0,25. Y acá vamos a tener la deformación unitaria de rotura más la efluencia menos la efluencia. Y esto es igual a la de rotura, ¿cierto? Entonces, acá vamos a tener 0,25 es a la deformación unitaria de rotura, como lo que tenemos acá, que esto es phi menos 0,65, dividido en esto de acá, que es la deformación unitaria de la capa número 3 menos la deformación de fluencia. El valor absoluto, ¿cierto? De la deformación unitaria 3 menos la de fluencia. Y despejo el phi. Entonces 0,25 dividido en la de rotura por la deformación unitaria 3 menos la de fluencia más 0,65 igual al phi. Es importante entender esto cómo varía porque si es que hacemos la planilla circular, bueno, va a ser lo mismo, pero acá esto no va a ser 0,25, vendría siendo 0,15 y esto no sería 0,65, sería 0,75. Entonces, eso es el porqué de este tramo. Ya, entonces, esto es lo que vamos a programar. Esto es lo que vamos a programar. Entonces, si el valor absoluto de mi información unitaria 3, ¿ya? Sin fijar, es mayor que la deformación unitaria de rotura más la deformación unitaria de fluencia, ambas fijas, entonces quiero que valga 0,9, ¿cierto? En caso contrario voy a hacer otro sí y me voy a pasar para el límite inferior. Si, nuevamente, el valor absoluto
de mi información unitaria 3 es menor, en este caso si es menor a mi información unitaria de fluencia, entonces quiero que valga 0,65, ¿cierto? Si estoy en este lado. 0,65. De lo contrario, quiere decir que estoy en el tramo intermedio, así que acá va a ser 0,25 dividido en, bueno, este 0,03 en verdad es esto que tenemos acá, por el valor absoluto de mi formación unitaria 3 menos mi deformación unitaria de fluencia. Y esto más 0,65. Entonces vemos que en estas filas donde predomina la tracción vale 0,9. Luego acá al final vale 0,65. Y acá podemos ver la transición. ¿Cierto? Todo eso es la zona de transición. Perfecto. Vamos a nuestro paso número 5. Calcular la compresión nominal y la vamos a reducir por phi. Entonces la compresión nominal va a ser la suma de el esfuerzo de la capa número 1 más el esfuerzo de la capa número 2. O sea, perdón, la fuerza de la capa número 1 más la fuerza de la capa número 2 más la fuerza de la capa número 3 más la fuerza de compresión del hormigón. Y luego lo vamos a reducir, ¿cierto? Cuando hablo de la fuerza es el esfuerzo por el área. Entonces vamos a tener este por este fijo, ¿verdad? Luego el esfuerzo número 2 sin fijar más el esfuerzo, el área número 2, perdón, por el área número 2 fijo más el esfuerzo número 3 por el área número 3 fijo más la compresión del hormigón. ¿Vale? Perfecto. Y voy a aprovechar al tiro acá de reducirlo. Y nos tiramos para abajo. Perfecto. Perfecto. Vamos súper, súper bien. Ok. Entonces ahora acá tenemos que ver con cuál nos quedamos. Es decir, este punto, esta columna es para ver cuál es el punto que vamos a graficar en el diagrama. Si el que está dado por este que va variando en función de C o está limitado por este, ¿cierto? Entonces esto va a ser simplemente el mínimo, ¿vale? El mínimo entre este, sin fijar, o este que tenemos acá, fijo. Perfecto. ¿Por qué el mínimo? ¿Por qué el mínimo? A ver. Porque acá fui moviendo números, por eso se me por eso se me cambió la curva. Porque si mi phi por P sub 0 se pasa de este valor, y está por acá, yo no quiero que me grafique ese valor, quiero que me grafique el truncado por alfa. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a graficar. Un segundo que se atontó un poco el Excel. Ahí sí. Y esto lo tiramos para abajo. Ok.
Luego, el cálculo de los momentos con respecto a la fibra más traccionada, es decir, con respecto a K. Ahí yo voy a pivotear. Y con esto vamos a calcular el momento nominal, que va a ser la suma de esos tres. Ya, entonces, si esta es mi fuerza, mi momento va a ser fuerza por distancia, fuerza por el brazo de palanca. Es decir, acá tenemos la misma fuerza por la distancia va a ser D menos R, ¿cierto? Que es este pedacito de acá. Luego para el hormigón vamos a tener la fuerza del hormigón, ¿cierto? Por el brazo palanca, que va a ser D, todo este D, ¿cierto? La distancia es hasta acá, es toda esta. Entonces le tengo que restar este pedacito. Y este pedacito va a ser la mitad de la altura del rectángulo. Entonces vemos que la altura del rectángulo comprimido va a ser el mínimo entre beta 1 por C o H. Si es que ya mi C se sale de la sección, la mitad hasta mi rectángulo comprimido vendría siendo la mitad de H, no la mitad de beta 1 por C. ¿Ya? Luego para 2, lo mismo que para 1, pero por su brazo palanca, es decir, la fuerza número 2 por D, que es todo esto, menos H medios. Ya, porque sabemos que la fuerza número 2 está justo en la mitad. Ya, entonces eso es lo que vamos a programar. Lo voy a dejar acá. Entonces el MC va a ser la compresión, ¿cierto? Por D fijo menos 0,5 por el mínimo entre beta 1 por C, beta 1 fijo por C sin fijar, o H fijo. H fijo. Perfecto. Déjenme ir comparando. Ok, bacán. Luego el M1, que va a ser la fuerza número 1, es decir, el esfuerzo 1 por el área total 1 fijo. O sea, el área de la fibra de la capa 1 fija por D fijo menos R fijo. Perfecto. Y para el número 2 va a ser el esfuerzo número 2 sin fijar por el área 2 fija por D fijo menos H medios fijo. Perfecto. Y estos, bueno, los sumo y tengo el nominal, ¿cierto? Y todo esto lo tiro para abajo. Déjenme comparar. Perfecto. Súper bien. Prácticamente ya terminamos. Ya nos queda lo último. Donde vamos a tener que repetir todo este proceso para la flexión en torno a I, que simplemente va a ser cambiar las celdas B por H. ¿Ya? Si cambiamos las celdas B por H, se van a cambiar en todas las ecuaciones. Es así de sencillo. ¿Ya? Donde finalmente nuestros puntos a graficar van a ser los de acá. ¿Y por qué? A ver, eso lo quiero explicar. Yo voy a tener mi sección,
Voy a tener mi sección, ¿cierto? Que tenía las barras. Entonces acá yo voy a tener mi F1, ¿verdad? Acá voy a tener mi F2. Acá el F3, pero voy a pivotear en torno a F3. Y por acá, digamos, voy a tener la compresión del hormigón, ¿verdad? Entonces, phi por mi momento nominal es igual, o yo lo tengo que igualar para justo el punto de resistencia a mi momento último, si es que tengo solo flexión, y cuando tengo flexo compresión, acá le tengo que restar, o sea, sumar, perdón, mi compresión última por su brazo palanca, que es D menos H medios, ¿cierto? Estas son las solicitaciones y esto es las resistencias, ¿vale? Entonces phi por F1 por, le voy a poner D1, o bueno, M1, sabemos que F1 genera M1, más M2 más el momento de la compresión, va a ser igual a lo que tenemos acá arriba. Entonces yo tengo que despejar esto, ¿verdad? Entonces vamos a tener phi por mn menos pu por d menos h medio. Eso va a ser mi máximo momento admisible, ¿vale? Entonces esto es lo que vamos a graficar. Donde bueno, el MU va a ser phi, dame un segundo que esto lo voy a correr más para acá. Eso. Este va a ser phi por mn, ¿verdad? Menos phi por mi P nominal por D fijo menos H medios fijo. Un segundo, quiero verificar algo. Perfecto. Ok. Entonces esto para abajo. Y acá simplemente vamos a hacer el cambio de unidades. Entonces este ya lo tenemos acá graficado, que va a ser el PU admisible que terminamos antes, dividido en 1000 para pasarlo a tonelada. Y este va a ser igual a el que tenemos acá, dividido en 1000 para pasarlo a tonelada y dividido en 100 para pasarlo a centímetros, ¿cierto? Y todo esto lo tiramos para abajo. Perfecto. Y acá simplemente nos falta agregar un último punto que va a ser el de la compresión pura para que nos cierre el diagrama, ¿verdad? Entonces este va a ser igual acá, dividido en 1000, ¿cierto? Y este va a ser 0. Ok. Ese color, no sé cuál es. Supongo que es ese. Sí. Ok. Un poquito de toque. Ahí. Ya, entonces ya tenemos todo.
Ya tenemos absolutamente todo. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que repetir el proceso para MUI. Entonces este lo voy a borrar. Ya no me sirve. Nunca me sirvió, de hecho. Podemos ver que nunca utilizamos este valor. La verdad es que no es necesario que lo pongan en la planilla. Yo lo puse de costumbre nomás. Entonces esta la vamos a copiar. Vamos a copiar esta. Y ahora le vamos a llamar MUI. ¿Vale? Lo voy a dejar después del MX. Y acá simplemente voy a invertir estos dos. Entonces ahora el B va a ser H. Y el H va a ser B. Y ahí cambié todo. Ahí se actualizó todo automáticamente. ¿Ok? Y entonces ahora vamos a graficar. ¿Vale? Vamos a graficar. Entonces, insertar gráfico de... voy a poner de esto. Ok, entonces acá vamos a seleccionar datos, agregar. Ya el primero va a ser PU. A ver, quiero ver cómo le puse acá. Voy a usar el mismo. Ya, interacción de diseño, así le puse. Entonces seleccionar, acá agregar. Entonces primero interacción de diseño PU versus MU en torno a X. ¿Ya? Entonces los valores de la serie, ¿cuáles van a ser? Me voy para acá. En el eje X los momentos. En el eje Y las cargas axiales de compresión o tracción. Perfecto. Vamos a ver si lo graficó. Ahí quedó bonito. Bueno, vamos a graficar el otro igual. Seleccionar datos. Agregar. Interacción de diseño. PU versus MU en torno a Y. ¿Cierto? Entonces los valores en X van a ser los de acá. Perdón. Van a ser los del momento. Y en Y van a ser los de la carga axial. Ok. Ahí están los dos. Me cambia porque la columna no es, ¿cómo se llama? Cuadrada, ¿cierto? Y ahora nos falta agregar nuestros puntitos, es decir, nuestras solicitaciones. Para eso yo tengo acá, bueno, las solicitaciones de un proyecto, que son caleta. Son demasiadas para mi gusto. Las voy a pegar acá, como valores. Entonces, ¿qué es lo importante? Que yo acá agregue solo valores absolutos, ¿vale? Solo valores absolutos. ¿Por qué? Porque yo estoy graficando un puro cuadrante del diagrama. Hay gente que grafica dos cuadrantes. El primer cuadrante y el cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante lo hace para los momentos negativos. Entonces saca las solicitaciones o del SAP o del programa que sea y no le cambia el signo al momento de tal manera que acá se refleje si la flexión va hacia un lado o hacia el otro. Yo la verdad prefiero graficar todo en un cuadrante porque me da lo mismo si el momento va hacia un lado o hacia el otro, si en verdad a mí me interesa ver si es que se resiste esa flexocompresión o no. A gustos colores, yo la verdad prefiero, como les decía, eso. Bueno, lo voy a dejar así nomás. Y ahora lo vamos a agregar. Seleccionar datos, agregar. Entonces ahora vamos a tener... perdón. Déjenme ver cómo le puse acá. Si no me equivoco, le puse PUMUI. Sí. Seleccionar datos. Agregar. Entonces este va a ser MUX
versus PU. Y acá vamos a tener los de acá. En X. Bueno, esto es bien extenso, son hartas combinaciones. Lo voy a hacer hasta el 9000. Y acá hay que tener ojo porque a veces uno no se acuerda hasta dónde lo tiene graficado y no se grafican algunos puntos. ¿Ya? Bueno, y en la coordenada I vamos a tener los P. Esto también lo voy a hacer hasta el 9000. Podemos ver que no aparecieron ahí, pero es por el tipo gráfico que seleccionamos. Al tiro lo vamos a modificar. Y ahora, para la flexión en I. MUI versus PU. Entonces en X ahora vamos a seleccionar esto. Lo vamos a bajar hasta el 9000. No sé si era 9000 o 90000. Ahí lo voy a verificar. Y acá los de acá. Hasta el 9000. Creo que es 9000. ¿Cómo va a ser 90000? Ya, perfecto. Es hasta el 9000, sí. 90000 sería too much. Ya, entonces ahora hay que embellecer un poco esta cosa. ¿Ya? Ah, miren, este no quedó entero. Son 9000. Ok. Seleccionar datos. A veces no se seleccionan todos. Así que hay que ir verificando eso. Si este va y este. Ya, ahí quedaron los dos bien. Entonces ahora yo me pongo arriba de cualquier curva, clic derecho y pongo cambiar tipo gráfico de series. Vale, entonces estos dos, este y este, sí quiero que me queden así. Y estos quiero que sean puntitos nomás. Y este igual quiero que sean solo puntitos. Ya, perfecto. Y ahora falta embellecerlo nomás. Entonces ahora le podemos poner título del eje, título del gráfico, leyenda. En la leyenda yo generalmente la pongo abajo, bueno, dependiendo del tipo gráfico, pero la pongo ahí abajito, ¿cierto? Y lo voy agrandando según como yo quiera. Y acá le voy a poner las cuadrículas, le pongo también la secundaria. Y acá, bueno, diagrama de resistencia a la flexocompresión o resistencia a la flexocompresión. Acá vamos a tener el momento último, tener la fuerza por metro. Es importante poner las unidades siempre, ¿eh? En los gráficos y en las tablas. Y acá le puedo ir cambiando los colores, ¿verdad? Por ejemplo, contorno rojo. Este contorno negro. A veces se me selecciona solo un punto. Bueno, y ahí se puede ir embelleciendo, se puede cambiar el tipo de letra, etcétera, pero ya en el fondo el diagrama ya está listo. ¿Vale? Entonces, como les comentaba, el techito va a estar limitado por alfa, por phi por la compresión pura, y abajito vamos a tener la tracción pura, ¿ya? Esos son los puntos que hay que identificar. Y también vamos a tener la zona controlada por la compresión, que es cuando phi vale 0,65 hasta acá. Y luego la norma nos dice, ok, si es que en verdad empieza a controlar la tracción, no castiguemos tanto la resistencia. Así que vayamos variando el phi hasta que tome 0,9. ¿Ya? Y toda la parte entre medio es la parte de transición. Acá es lo que ya vimos, que es graficar las solicitaciones, donde para que quede así como les mostré hay que graficar los valores absolutos del momento. Y finalmente unas verificaciones dimensionales y de cuantía, ¿ya? Donde tenemos que calcular la distancia libre entre las barras
tanto en X como en Y, y también la cuantía, ¿ya? Las separaciones libres es recomendable que no sean mayor a 15 centímetros. Yo la verdad esto no lo he pillado en la norma, lo vi en un libro de diseño en hormigón. Eh, pero igual lo uso dentro de mis criterios de diseño. Y la cuantía, según el ACI, tiene que estar entre un 1 y un 8%. Dependiendo de la norma te pueden variar esto. Ya te pueden decir que, según la ASHTO, si no me recuerdo, entre un 3 o un 4% el máximo. También el ACI te permite que el mínimo sea 0,5 si es que usamos pedestales, es decir, columnas más cortitas para las fundaciones. Pero siempre va a haber un límite, menor e inferior. O sea, menor y mayor. ¿Vale? Entonces esto es lo que vamos a calcular. Vamos a sacarle un recorte. Entonces, mi cuantía va a ser, acá me voy a ir para acá, mi área bruta dividido en mi, no, perdón, mi área total de acero dividido en mi área bruta. Mi área bruta, no del área de hormigón, mi área bruta. Y esto yo lo pongo en porcentaje, le doy 2 decimales y le doy condicional de color. Por ejemplo, si es menor que un 1%, que me tire rojo. Y si es mayor que un 8%, también que me tire rojo. Entonces, por ejemplo, acá pongámosle, no sé, 1000 barras. Ahí me tiró 89%. ¿Ok? Pongámosle 2 barras. Ahí me tiró 0,18%. Ya, entonces ahí confirmo los colores. Luego vamos con las separaciones libres. ¿Ya? Que a todo esto lo saqué netamente viendo acá. Entonces, para la separación libre en X es el ancho B menos 2 veces el recubrimiento, que lo tengo a ambos lados. Y luego tengo que restarle los diámetros. Voy a tener medio diámetro acá, medio diámetro acá. Ahí tengo 2. Con el del medio 3 para este ejemplo. Entonces, si tengo 3 barras, voy a tener que restar 2 diámetros. Medio más otro, y tengo 2. Si tengo 4, voy a tener que restar 3 diámetros. Entonces, en definitiva, va a ser la cantidad de barras en B menos 1, y sobre el diámetro. Y ahí voy a tener todos los espacios libres, y eso lo tengo que dividir en la cantidad de espacios libres, que acá tengo 2 en este ejemplo. Entonces también va a ser la cantidad de barras menos 1. Y lo mismo para I, pero en vez de B es H. Bueno, ahí puse NB, pero era NH. ¿Vale? Entonces, B, bueno, lo voy a encerrar en paréntesis para dividirlo después. Va a ser B menos 2 por el recubrimiento menos el diámetro, lo tengo que pasar a centímetros, ¿cierto? Por la cantidad de barras en B menos 1, y todo esto dividido en también la cantidad de barras en B menos 1. Y este lo voy a copiar, lo voy a pegar. Entonces, en vez de B es H, en vez de barras en B es barras en H. ¿Vale? Ok. Entonces este también lo voy a dejar 2 decimales y también los voy a condicionar. Es decir, si es mayor que 15 centímetros, quiero que me lo tiren rojo. Entonces, por ejemplo, aumentémosle las dimensiones. 180 en B. Ahí me dio 18,05 centímetros. Y además, si es que aumento las dimensiones y no aumento los fierros, también voy a ir disminuyendo la cuantía y puede que pase para el rango inferior. ¿Ya? Muchas gracias. Eso fue nuestra clase, el diagrama de resistencia a la flexocompresión. Con esto tenemos verificada la flexocompresión en columnas cortas. Obviamente también se tienen que verificar otras cosas, pero se escapan del alcance de esta clase.
donde hay que verificar la resistencia al corte, ¿verdad? Si es que es una columna larga hay que calcular los confinamientos, etcétera, pero esta planilla es muy útil, recomiendo tenerla programada, tenerla guardadita, porque no todo el mundo tiene una planilla, no todo el mundo le entiende cómo funciona. Ya vimos cuáles son los parámetros que la podrían llegar a cambiar, así que nada, pues espero que les haya gustado la clase y lo dejamos hasta acá. Que estén muy bien, los dejo invitados a todos a seguir Inge Escolar en Instagram, a invitar a más colegas a participar de estas clases, de los cursos. Actualmente estamos todavía en el curso de fundaciones, se pueden inscribir si es que quieren participar y ver el material. Y se vienen más cursos, ¿ya? El próximo curso va a ser uso de SAP para principiantes, ¿ya? Así que ahí los dejo invitados. Eso, que estén muy bien. Chao, chao.